¿Qué tal? Buenos días. Soy Beatriz Saavedra y en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Y bueno, mientras tanto pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, Museo de la Mujer, en Instagram y en nuestra página de internet www.museodelamujer.org.mx. Bueno, pues sin más preámbulos, para nosotros es un gusto tener hoy como invitadas a la doctora Gladys Tovar Aguilar y a la doctora Gisela López, pues que nos van a presentar el libro Pensamiento Crítico con Perspectiva Feminista, Estudio Crítico y Catálogo de Luz Méndez de la Vega. La doctora Gladys Tovar Aguilar, ella es documentalística, crítica literaria y profesora universitaria. Es catedrática titular por oposición en el Departamento de Letras y coordinadora de los proyectos de investigación 100 años de luz, un legado cultural paradigmático en la construcción de pensamiento crítico desde la literatura en 2020. Y Contexto independentista, una lectura crítica de las ideas presentes en los discursos de escritoras guatemaltecas del siglo XIX en el año 2021 en el Instituto de Investigaciones Históricas y Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia y el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional de la Facultad de Humanidades y en la Dirección General de Investigación. Es integrante del Consejo Académico de la Cátedra José Martí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, presidenta del Tribunal de Honor de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. Pues bienvenida a nuestro Museo de la Mujer aquí en México, doctora Gladys Tovar. Adelante, por favor. Bueno, entonces voy a presentar ahora con mucho gusto a la doctora Gisela López. Ella es escritora, crítica literaria y académica feminista, doctora por la Universidad Internacional de Andalucía, licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente y asesora de estudios de posgrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Mariano Galvez y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Coordinadora de proyectos de investigación del 2007 al 2017 en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, el Instituto de Estudios de Literatura Nacional y la Dirección General de Investigación. Es integrante de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, integrante de la Red de Investigación en la Historia de la Literatura Escrita por Mujeres y coordinadora del primer Simposio Internacional Escritoras y Personajes Femeninos del siglo XIX, una visión ampliada del Bicentenario de la Independencia. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor, doctora Gisela. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer este espacio al Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Realmente son una ventana al mundo porque nos convocan siempre a eventos muy interesantes y sobre todo dar ese espacio de reconocimiento a los aportes de las mujeres. Así que les agradecemos mucho esta oportunidad de compartir sobre una publicación reciente, ¿verdad? Que estamos estrenando en Guatemala y que es resultado de un proceso que nos ha llevado pues más de un año en ejecución
Y sobre todo, comentábamos antes de iniciar, desde ese esfuerzo de investigar en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que ha sido un reto realmente grande para poder obtener los resultados que queremos alcanzar. Bueno, en primer lugar, comentarles sobre Luz Méndez de la Vega. Ella es una escritora que se ha convertido en un referente paradigmático para la literatura escrita por mujeres en Centroamérica, ya que ella desarrolló toda una producción literaria desde una, eh, an- como precursora, podríamos decir, del feminismo en Guatemala. Y además ella fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura. Solo 4 mujeres, 5 mujeres lo han obtenido. Entonces, realmente sabemos de esos espacios desiguales y sabemos que tienen que tener el doble de méritos una mujer, ¿verdad? Para que se le reconozcan sus contribuciones. Entonces, ya con antelación a este estudio se había desarrollado un trabajo que coordinó la doctora Gladys Tobar, donde ella investigó y documentó la vida de la escritora y dio como producto una documental que la pueden encontrar en línea. Tiene el nombre de Luz, Mujer, Desnudez y Palabra. Y pues es una documental que muestra todos los recorridos de la vida de la escritora. Ella estuvo en México en la primera conferencia mundial de la mujer en 1975. Ella pues promovió el reconocimiento de otras escritoras desarrollando o aportando a la construcción de la genealogía feminista. Ella hizo estudios sobre diversas escritoras, incluso la primera poeta de Guatemala, Sor Juana de Maldonado, pero además nos dejó un legado realmente relevante, ya que siendo integrante de la Academia Guatemalteca de la Lengua, participó en 1989 en uno de los congresos de academias de la lengua y presentó una ponencia que fue aprobada, en la cual, gracias a esa gestión que ella desarrolló, los títulos académicos ya se pueden presentar escritos en femenino. Entonces, creemos que es una escritora, ¿verdad?, cuya trascendencia rebasa las fronteras, rebasa los tiempos. Ella, en 2019, estuvimos conmemorando los 100 años de su natalicio y a raíz de esa conmemoración es como surge la idea de desarrollar este proyecto, ¿verdad? Que pudiera reunir en una publicación pues todos esos aportes, ¿verdad? El registro de todos esos aportes, así como visiones, ya que está redactado este libro desde una perspectiva interdisciplinaria, y ahora voy a compartir para que tengan un poquito la idea de los contenidos del libro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos. Me aparece algo de idioma. Ahí está. No sé si ya es visible. Sí, sí lo vemos, doctora. Muchas gracias, muy amables. Bueno, denominamos la publicación Luz Méndez de la Vega Pensamiento Crítico con perspectiva feminista, dado que
digamos, los fundamentos, ¿verdad? Que se encuentran eh, atrás de o sustentando sus producciones, pues se asocian o corresponden con esas dos líneas de pensamiento, el pensamiento crítico y el pensamiento feminista. Y se denomina estudio crítico por que está compuesta de varios ensayos desde perspectivas interdisciplinarias, y finalmente catálogo porque reúne reseñas de toda la producción realizada en el ámbito literario por la autora. Logramos reunir el 100% de sus textos poéticos, de sus libros de poesía, el 100% de su narrativa, el 100% de su obra dramatúrgica. Entonces, creo que fue un esfuerzo que deja un legado, ¿verdad? A las nuevas generaciones que se quieran acercar y conocer un poquito más sobre esta publicación. Compartirles que este estudio se desarrolló vinculando la tarea de dos institutos. El Instituto de Estudios de la Literatura Nacional de la Facultad de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia. Y ambos insertos en un programa universitario de investigación que está enfocado en la cultura, pensamiento e identidad de la sociedad guatemalteca. Los contenidos del libro se dividen en dos grandes partes. La primera parte es el estudio crítico. Y ahí vamos a tener pues estos ensayos que les comentábamos. En primer lugar, pues hablar de esa perspectiva metodológica, ¿verdad? De la interdisciplinariedad. Y luego se desarrolla desde el ámbito literario un ensayo sobre la escritora, una semblanza, pero también todos los géneros literarios que ella trabajó. En segundo lugar, se desarrolla un ensayo que tiene que ver con el contexto y vincular ese contexto con la vida de la escritora, ¿verdad? Los momentos, cómo se entrevera la producción literaria en la trayectoria de vida con los grandes acontecimientos de la historia nacional e internacional. Un tercer ensayo pues habla de precisamente este contraste entre el pensamiento crítico y el pensamiento feminista, dando lugar a un nuevo orden discursivo a través de su literatura. El cuarto ensayo habla sobre cómo la obra, la producción de Luz Méndez de la Vega también se orienta a la formación, ¿verdad? Ella fue docente por muchos años en la Facultad de Humanidades y pues también fue nombrada investigadora emérita. Finalmente, el último ensayo habla precisamente de esas contribuciones a la construcción de una genealogía feminista, ¿verdad? Ya que, como les comentábamos, se encargó de publicar y dar a conocer, estudiar la obra de poetas, mujeres contemporáneas, ¿verdad? Poetisas, decía doña Luz. Poetisas que desde una actitud desmitificadora, ¿verdad? Estaban realizando cambios en la producción literaria. Una segunda parte está compuesta por reseñas, ¿verdad? Esta es la parte del catálogo.
En primer lugar, se tienen reseñas de los textos escritos por Luz Méndez de la Vega, y ahí vamos a encontrar su lírica, sus artículos, ensayos, ponencias, prólogos, sus obras de teatro, su narrativa. Esto constituye pues una parte medular de la publicación, pero quisimos también agregar la percepción que existe de su obra. Entonces también se encuentran reseñas de las publicaciones que se han hecho en torno a la escritora. Y ahí vamos a encontrar que se hace referencia a libros y capítulos, a tesis y tesinas, artículos, ensayos y ponencias, artículos de prensa, documentales, entrevistas e informes. Pues toda esta labor, digamos, de compilar lo que se ha escrito por ella nos permitió tomar, digamos, una clara conciencia de todo el legado, ¿verdad? Que ella ha dejado y cómo distintas autoras y autores se han preocupado, ¿verdad? Por estudiar su obra. Y ese es un aspecto, digamos, que realmente no es tan frecuente encontrar tanto trabajo, ¿verdad? Sobre una sola escritora, ya que se cuenta con más de 30 publicaciones que estudiaron su obra. Toda esta labor fue desarrollada por un equipo de investigación en el cual pues participamos con la doctora Gladys Tobar, la doctora Elena Patricia Galicia, la maestra Carla de León Alvarado, la maestra Yolanda Estrada Ramos, la licenciada Raquel Pineda, la licenciada Ruby Vélez, y los estudiantes Axel Morales, Paola Méndez y Jorge Ramos. Entonces, pues realmente fue un recorrido que nos deja pues una gran satisfacción, porque muchas veces hacemos investigación en la academia y luego se engavetan los informes, ¿verdad? Entonces, dar un paso más allá de llevar a la publicación los resultados, realmente fue un esfuerzo, ¿verdad? Que nos propusimos y que logramos alcanzar. Contarles que la portada es una foto, es recreada de una foto tomada en la participación de la escritora en la primera conferencia mundial de la mujer en Ciudad de México, y pues da cuenta también de toda esa contribución histórica, ¿verdad? Elegimos esa portada por su valor histórico y porque evidencia la cantidad de profesionales, de estudiosas que han estado dedicando sus esfuerzos a visibilizar a la situación de las mujeres desde una visión crítica, pero sobre todo a recuperar esos aportes, a hacerlos visibles, a que no se pierdan, ¿verdad? En ese olvido a que muchas veces relega toda esta producción un orden androcéntrico. Entonces, celebramos con esta publicación los 100 años del natalicio de la escritora, pero sobre todo celebramos su trayectoria, su legado, que nos muestra un referente, nos comparte un referente paradigmático en el que se puedan inspirar las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gisela López. Y la doctora Gladys Tobar, adelante, por favor, si le es posible abrir su micrófono. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien, adelante, gracias. Sí, tenía un poquito de problema con
comunicación, pero ya se resolvió. Qué gusto estar por acá con ustedes en esta actividad en donde ponemos de manifiesto pues nuestro sentir como mujeres y donde estamos haciendo un homenaje a una gran escritora latinoamericana, diríamos, Luz Méndez de la Vega. Muchas gracias por la invitación para presentar este texto en este espacio privilegiado. Sobre Luz Méndez de la Vega les puedo contar que ella nació el 2 de septiembre de 1919 en Guatemala. Acá en esa época estaba aún un dictador, Manuel Estrada Cabrera, y el padre de Luz Méndez de la Vega era del grupo de los unionistas, que era un partido que se oponía a esa dictadura. Entonces ellos, bueno, lo derrocaron, pero después hubo ciertas situaciones difíciles en la política de este país y tuvieron que emigrar a México. Allá el padre de Luz Méndez, quien era médico, pues estuvo trabajando y ahí fue donde ella aprendió sus primeras letras, donde realmente recibió la educación de aquella época, que era la época de la Revolución Mexicana. Recordemos que la revolución en ese momento pues estaba reorganizando todo este tema de gobierno en México. Y pues podemos decir que Luz Méndez aprende de alguna manera toda esa connotación mexicana, pero cuando ella tiene 9 años, regresan a Guatemala. Ya se había estabilizado la situación política y entra otro dictador, Jorge Ubico, en 1931. Ella es enviada por sus padres a El Salvador, a un colegio de monjas. En esta época se usaba muchísimo que las jóvenes estuvieran internas en los colegios religiosos. Y ahí hay un acontecimiento muy importante. Conoce a Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral visita El Salvador. Gabriela Mistral había sido invitada por el gobierno mexicano de la época para asesorar todo el proceso educativo. Junto con Vasconcelos. Esto es, digamos, el contexto en el cual están. La educación está siendo privilegiada. Luz Méndez entonces aprende todo este bagaje relacionado con El Salvador. Eso me decía ella cuando tuvimos las entrevistas en las cuales me contó toda esta historia de vida. Que primero aprendió el himno, la bandera de México, después le tocó la del Salvador y luego regresa a Guatemala para hacer sus estudios ya digamos, para emprender su carrera como maestra. Y entra a un instituto muy importante que se funda en Guatemala a raíz de la Revolución Liberal de 1871, que es el Instituto Normal para Señoritas Belén. Ahí estudia ella y luego pasa a otro colegio, el Liceo Francés. Ahí se gradúa como bachiller y como maestra en Belén y ya ingresa a la universidad. Una de las primeras mujeres que ingresa a la carrera de Derecho. Siendo entonces ella como una de las poquísimas estudiantes, una o dos estudiantes de la Facultad de Derecho, fue elegida reina, ¿verdad? Porque era una mujer bellísima. Luz Méndez fue una mujer bella por dentro, bella por fuera,
y extraordinaria. Entonces, vemos que desde sus inicios ella es una mujer destacada. Después, ella contrae matrimonio, deja la universidad por un tiempo, se dedica a su familia, pero posteriormente, ya en los años 40, en el año 42, cuando ella tiene 23 años también, empieza su labor como reportera en el diario El Liberal Progresista, que es un periódico del general Jorge Ubico. Este general fue derrocado en 1944, cuando se produce la revolución del 20 de octubre. Ahí ya Luz Méndez está casada con el señor Asturias. Y bueno, ella posteriormente entra a la Facultad de Humanidades, estudia letras y empieza su labor como escritora, por supuesto siendo muy joven, ¿verdad? Pero después pasa a ser profesora del Departamento de Letras, precisamente, de la Facultad de Humanidades, donde permanece por muchos años. Ahí la conocí yo en 1980, cuando fue mi catedrática. En la década del 70, bueno, ella también incursionó en el teatro, fue actriz, y posteriormente, ya en los años 90, va a ser dramaturga porque escribe 3 obras de teatro que se denominan Tres rostros de mujer en soledad. Y dentro de esto son 3 monólogos ya con tendencia feminista. Pero antes ella se dedicó a escribir poesía. En 1975 tuvo la oportunidad de ir a esta reunión que se produce en México por el Año Internacional de la Mujer, y ahí consolida todo su bagaje sobre el feminismo y empieza a escribir con esa línea de pensamiento. En 1979 publica su primera obra, que es Eva sin Dios. Es decir, es la poesía que ya se cuestiona, ¿verdad? Las situaciones de injusticia para la mujer a lo largo de la historia. Y así se inicia en su recorrido por las letras de Guatemala. Acá escribí un ensayo en este libro que se llama Semblanza sobre la escritora Luz Méndez de la Vega y panorámica de sus aportes desde los distintos géneros literarios. Acá es donde hago una revisión de los textos que ella va publicando a partir de 1979. Y, por ejemplo, en Eva sin Dios tiene este poema que se llama Prólogo, que dice: pronto fui expulsada del coro de las voces claras, cuando ya había perdido el derecho al canto del solo. Colgué al hombro mi voz, agria y ronca como un arma, y me fui por los caminos transitados por el grito. De ahí también salí proscrita por mi voz opaca, incapaz de alturas y violencia. Desde entonces camino por extravíos con mi voz muerta, atada al cuello, e inútilmente trato, muda para siempre, de hablar, cantar o gritar con torpes gestos. Es decir, es su protesta por la mordaza que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Y así en 1980 publica su poemario tríptico, en donde lo divide en 3 partes: el tiempo de amor, el tiempo de llanto y el tiempo de desamor. Una poeta realmente exquisita ella. En 1983 publica De las palabras y la sombra y obtiene el primer premio de Bellas Artes en el certamen permanente 15 de septiembre que se organiza actualmente por el Ministerio de Cultura y Deportes en Guatemala. Luego, en 1985, con el grupo
RIN 78, que es un grupo literario al cual ella se incorpora, publica Las voces silenciadas y ya le pone como subtítulo Poemas feministas. Es decir, ya se identifica ella con esta corriente de pensamiento plena y totalmente. Y así continúa publicando una serie de poemas hasta que en 1999 publica Toque de queda, poesía bajo el terror. Todos sabemos que en Guatemala, entre 1960 y 1996, hubo una guerra interna en donde hay un enfrentamiento entre guerrilla y ejército. Y hubo muchos desaparecidos, muchos muertos, entre ellos muchas mujeres. Entonces ella hace este poemario, pero no lo hace en un solo periodo, sino que va escribiendo los poemas entre 1969 y 1999 y publica el poemario finalmente en 1999. Tiene un poema que le dedica a Alaíde Fopa, su gran amiga. Sabemos que Alaíde Fopa pues fue una feminista que vivió en México y que produjo pues mucha literatura. Estaba también dirigiendo la revista FEM y la invitó muchas veces Luz Méndez de la Vega a dar conferencias en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos. El poema que le dedica se llama Ala y distancia y dice: ala y distancia, ala sin adiós y sin retorno, Alaíde, ala de ternura mutilada, de azul trayectoria rota, buscando el camino seguro de la aurora, y las crecidas voces de antiguos niños por la secreta vía de la sangre que te abrió 5 fuentes de amor, dolor y sueños. Esas 5 fuentes de amor, dolor y sueños corresponden a sus 5 hijos, 2 de los cuales fueron desaparecidos durante ese periodo cruento que se vivió en Guatemala. Finalmente, ella publica un poemario que se llama Frágil como el amor, variaciones sobre tiempo y olvido. Este poemario se lo dedica al poeta chileno Pablo Neruda, a quien admiro profundamente también. En el año 2004, el presidente Ricardo Lagos de Chile propone entregar la medalla presidencial del centenario del nacimiento de Pablo Neruda a 100 poetas del mundo. Y entre esos 100 poetas del mundo le entregaron a ella una de las medallas. Tuve la suerte de estar presente en esa oportunidad. El embajador de Chile en Guatemala hizo entrega de esta medalla. A raíz de todos estos acontecimientos y de la importancia que ella tiene como poeta, como feminista, como periodista, como docente universitaria, como integrante de la Academia de la Lengua en Guatemala, representante de la Real Academia Española, y además que en 1994 le habían entregado el Premio Nacional de Literatura como primera mujer en recibirlo. La Universidad de San Carlos decidió hacerle un homenaje y tuve la oportunidad de dirigir precisamente la documental que se hizo en homenaje a ella y para la cual quiero invitarlos a todos ustedes a que la vean en YouTube. Se llama Luz, Mujer, Desnudez y Palabras. Ahí aparece toda la vida de Luz Méndez de la Vega, por supuesto muy sintéticamente, pero en una hora se resume todo su aporte, sus poemas, sus ensayos, porque fue una gran ensayista también ella, sus obras de teatro y un cuento que publicó en una antología de escritoras latinoamericanas en Argentina. Así es que a raíz de toda esta investigación realizada en torno a la vida y obra de esta escritora, se
se hicieron otros homenajes, por ejemplo, en el año 2008, la Universidad de San Carlos le entregó la distinción de investigadora científica universitaria emérita. Así es que la universidad ha reconocido en esta mujer un paradigma a seguir. Y en ese sentido es el trabajo que hemos realizado conjuntamente con la doctora Gisela López y que ha quedado plasmado en este libro que se llama Luz Méndez de la Vega, Pensamiento Crítico con Perspectiva Feminista, Estudio Crítico y Catálogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys Tovar. Pues sí, una gran trayectoria de Luz Méndez de la Vega, como bien nos han comentado. Y bueno, pues sí, efectivamente, ella pues es una de las voces más fuertes y originales pues de Guatemala, y qué honor tienen ustedes en haberla conocido, en haberla, bueno, pues tratado, y toda la enseñanza, finalmente, que estas grandes mujeres nos dejan a las que seguimos estudiando la literatura de mujeres. Yo siempre digo, hay que nombrarlas, hay que hacer esta crítica literaria, porque hay una parte primero que es que no se olviden estos nombres, que se les reconozca. Y después viene otra segunda parte, que hay que hacer crítica de su obra, ¿no? Porque, bueno, yo coordino otro ciclo de conferencias de mujeres escritoras de todo el mundo, y muchas veces hablamos de escritoras que nacieron hace 100 años, 50 años o 10 años, que han sido grandes escritoras, pero al final se van olvidando, ¿no? Y no hay una valoración, una revaloración, una crítica literaria de su formación, de su obra literaria. Entonces, bueno, qué bueno que este esfuerzo, que este estudio crítico que ustedes han realizado, que sí, que no se quede en las aulas, sino que hayan formado pues este libro, que espero pronto nos hagan llegar aquí al Museo de la Mujer. Bueno, me gustó mucho esto que dice Luz Méndez de la Vega. Ella dice: mi obra poética, aunque iniciada muchos años antes en las publicaciones de algunos poemas en diarios y revistas, no satisfacía mis exigencias de autocrítica, y porque mi trabajo de docente de 2 jornadas no me dejaba tiempo para pulirla como hubiese querido, refiriéndose a por qué publica muchos años después su primer libro. De tal manera, no publiqué sino más tardíamente mi primer poemario. Fue así que lo que quedó dividida mi obra en 2 etapas. Primero, una periodística anterior al punto de referencia y cambio que dentro de la poesía femenina guatemalteca hizo Ana María Rodás. Y la segunda, la posterior, formalmente documentada en mis poemarios, bueno, citada en Karin Basisek en su tesis doctoral. Bueno, pues una mujer que cuidaba muchísimo toda su producción literaria, académica. Bueno, a mí como poeta, en la parte poética de Luz Méndez de la Vega, pues me gustaron muchísimo sus poemas. No sé si ustedes tienen ahí, porque además dentro de la poesía también ella hace una crítica de la sociedad, ¿no? Además de ser una mujer muy estudiosa, ella hace una crítica social muy importante. Bueno, pues voy a leer algunos comentarios y felicitaciones que nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Dice, aquí está, bueno, la doctora María del Carmen Carrillo nos felicita. Y bueno, Carolina Vergara Quintero también dice felicidades a ambas doctoras. Olga Marina Rivas dice: honramos el legado de Luz Méndez. Dice, bueno, felicitaciones por este libro. Y bueno, pues no sé
Si ustedes tienen algún otro comentario, si les gustaría leer algún poema, creo que eso siempre es muy bello, ya las puse aquí. Adelante, pues no tenemos preguntas, pues a los que nos están siguiendo a través de nuestras redes, si tienen alguna pregunta, ahora que tenemos aquí a estas dos grandes especialistas, pues bueno, si nos quieren preguntar algo. ¿Quieren comentar alguna cosa? Sí. Sí, a mí me gustaría mucho, pues, hacer énfasis, digamos, en cómo a través de su literatura, Luz Méndez de la Vega contribuye al reconocimiento de las mujeres como un nuevo sujeto epistémico, ¿verdad? Pero también su visión crítica de la educación. Ella tiene algunos ensayos donde critica, ¿verdad? Cómo esa educación, ya que para las mujeres no se veía bien aprender ejercicios, gimnasia, todo esto estaba, digamos, solo para los hombres. Ella dice que es una educación que atrofia, ¿verdad? El desarrollo de las mujeres. Entonces, esas críticas se realiza ella, también critica la religión. Y a mí me gustaría dar lectura a un fragmento de un poema que era uno de sus favoritos, en el cual ella va a criticar a Schopenhauer por toda esa misoginia, ¿verdad? Y se llama Cabellos Largos, carta a Schopenhauer. Querido mío Schopenhauer, ya no importa nada el candente sello con que nos marcaste el anca, porque hoy día las mujeres tenemos los cabellos largos o cortos y las ideas quizás más largas que las tuyas. Sin duda, yo comparto, mi querido Schopenhauer, mucho de lo que tú, sabio, acuñaste como verdades dogmáticas, y lo que es más, las uso con maestría de ti aprendida para demostrar lo contrario. O sea, que animales de cabellos cortos han tenido también cortas las ideas que pontifican irónicos contra nosotras las mujeres. Porque ahora, maestro insigne Schopenhauer, si pudieras enterarte, te sorprendería saber que a nuestros largos cabellos, al perfumarlos, anudamos ingeniosas frases contra ti y los jerarcas del sexo que valoran más su corto pene que todas las ideas, cortas o largas, que les crecen en sus calvas cabezas. Entonces podemos ver ahí pues cómo ella hace uso de la ironía, ¿verdad? Del sarcasmo para pues criticar esos discursos hegemónicos, ¿verdad? Desde los cuales nos querían colocar como segundo sexo, como seres inferiores. Y ella pues desarrolla esta respuesta, ¿verdad? Para pues desmontar toda esa misoginia que desde la filosofía se ha empeñado, ¿verdad?, en descalificar a las mujeres. Sí, ella tiene mucha poesía. Aquí tengo otros poemas de ella, este que se llama Enigma. Su poesía también ha sido clasificada dentro de la poesía filosófica. Y aquí dice en Enigmas:
y todo el aire que no sabe que es luz, que es nube y que es cielo, y todo el mar que no sabe que es sal, que es nube y que es espuma, y toda la tierra que no sabe que es playa, que es montaña, que es árboles, y todo el fuego que no sabe que es ardor, es llama y que es ceniza, y todo yo que no sé lo que soy, si soy mar, cielo, playa o fuego, o todas las cosas que son o no son, que las pienso o que las sueño, o que quizá no sean más que otro sueño que nunca sabré quién ha soñado. Entonces aquí hay una idea de que somos el sueño de alguien y que ese alguien es un sueño hacia el infinito, ¿no? Algo, otros escritores también manifestaron esta idea, por ejemplo, en el sur, Jorge Luis Borges siempre tiene en sus cuentos más o menos esta idea de quien sueña nos sueña y nosotros a la vez soñamos a otros. Está también las señas perdidas. ¿Cuál es tu nombre, amor? ¿Cómo es tu cara? ¿Cuál es el idioma de tu inaudible voz? Perdí tus señas entre los gestos vacuos y el eco de tu nombre entre los ruidos. A la orilla de mí misma te he esperado, aprisionando espejismos, prendiéndolos con alfileres como mariposas muertas. Y ahora, amor, de tanto esperarte, con la sangre vuelta a ceniza, ya no sé si has llegado o si sigo buscándote. Y así, bueno, ella tiene muchos poemarios. Se hizo una recopilación de su obra completa por el Ministerio de Cultura y Deportes, que fue publicada antes de que ella falleciera. Y ha tenido mucho éxito su producción poética. Quizás se le reconoce más como poeta que en cualquiera otro de los géneros. Sin embargo, recordemos que como periodista también incursionó en muchos diarios, creó páginas culturales en el diario La Hora, por ejemplo. Inclusive ella escribía a mano los titulares en esa época de los años 70. También hizo un reconocimiento muy importante de las mujeres. La doctora Gisela López ha hecho un estudio precisamente sobre ese reconocimiento que ella ha hecho de las mujeres poetas destacadas en Guatemala, ¿verdad? Quizá nos podría contar algo de este tema, doctora López, porque es un tema muy interesante, ese rescate y esas nuevas categorías creadas por Luz Méndez de la Vega. Gracias. Bueno, ya comentábamos de esta labor, ¿verdad? Esta maravillosa labor que ella hizo de recuperar y de estudiar la obra de las poetas contemporáneas. Y uno de los, el nombre que lleva una de sus primeras trabajos antológicos es Poetisas Desmitificadoras, ¿verdad? Entonces, ahí incluyó a 8 escritoras de su contemporáneas a ella y posteriormente realizó una segunda edición en la cual ya incorpora el trabajo de 29 mujeres poetas. Y lo que ella busca en estos textos de las mujeres es encontrar de qué forma transgreden ese orden patriarcal, ¿verdad? De qué forma transgreden ese concepto de la poesía tradicionalmente femenina, pues muy llena de pajaritos y de florecitas, ¿verdad? Para entrar en una poesía pues ya crítica y más centrada, ¿verdad? En
en las mujeres como sujetas. Y me gustaría leer un poema más que se llama Virtud Suprema y que dice: si yo fuera hombre, se codearían riendo al verme como un viejo alce, doblada la frente por el peso y la ramazón de la ornamenta que, aunque invisible, todos miran, puesta por ti en mi cabeza. Pero como soy mujer, precisamente la misma ven y loan unánimes en admirativo coro, como diadema esplendorosa o aureola de santa. Virtud suprema, pues, que lleva al cielo a la mujer aquello mismo que al hombre sume en infiernos de burlas y venganzas. Entonces aquí pues se ironiza con esto de la infidelidad, ¿verdad? Como se dice que le pone los cuernos, ¿no? A otra persona cuando la engaña. Y ella pues hace esa diferencia, ese análisis de género de cómo un mismo hecho es diferente para las mujeres, tiene una diferente lectura, ¿verdad? Para las mujeres o para los hombres. Y bueno, ella desarrolla toda una labor de desmitificar también, ¿verdad? De desmontar. En estos poemas feministas que mencionaba la doctora Tovar, pues ella habla de, critica toda esta carga de lo doméstico, toda esta visión desigual, ¿verdad? Que subsume a las mujeres en el ámbito privado, mientras que reconoce y valora, ¿verdad?, la participación de los hombres en el ámbito público. Y así como lo hace en ese poemario, pues en las obras de teatro también ella trata de analizar distintas conductas, ¿verdad? Distintas actitudes y tratar de ir más allá de lo evidente a la interpretación de esas cargas de género, ¿verdad?, que existen. Pues realmente agradecemos toda esta labor y por eso este libro, les voy a mostrar así, tiene pues en la segunda parte nos hemos cuidado de colocar, de tratar de ubicar las portadas de los libros y hacer pues toda acá se ve la pequeña portada, los datos catalográficos y luego una sinopsis, ¿verdad?, de cada producción. Esa es como la búsqueda que se ha desarrollado y diferenciar pues la visión que ella nos comparte y luego la relectura de parte de quienes han estudiado su obra, ya que hay tesis doctoral, tesis o tesinas en programas de estudios de género. Y por el centenario se publicó un libro muy hermoso, se llama Luz, Trayecto y Estruendo, que pues habla o recogió ensayos de diversas autoras, tanto a nivel de anécdotas biográficas como pues el análisis, ¿verdad?, de sus distintas producciones. Así que solo invitarlas a que lean a Luz Méndez de la Vega. Hay muchos poemas en línea y nuestro libro va a estar en línea también. Eso nos preguntaban, justo, bueno, Karina Arguiles dice, muchas felicidades. ¿Está el libro en digital? Nos pregunta. Sí, está en digital. Incluso si desean, nosotros con gusto se los podemos compartir al museo para que
pues quienes tengan interés, ¿verdad? Lo pudieran solicitar o que nos compartan los correos. Podemos ver los comentarios de la página del museo para compartirles la versión en PDF con muchísimo gusto. Y cuando podamos ir a México, ahí llevaremos los libros al museo. Acá dice, hola, el poema Biología es destino, dedicado a Luz Méndez. Ya no logré leer lo demás. Algo preguntaban. Dice Lorena Ruiz, hola, el poema Biología es destino, dedicado a Freud. ¿De qué año será? El poema Biología es destino. Pregunta de qué año es ese poema. ¿De qué año? Este fue escrito en los años 70, a finales. Creo que está en este poemario Eva sin Dios. Y también pregunta, bueno, Irma Viridiana Solís, que las felicita, y quiere saber cómo se llama el poema que se leyó sobre Schopenhauer. Sí, se llama Cabellos Largos, carta a Schopenhauer. Y además era uno de sus favoritos, ¿verdad? Realmente nos comentaba su hija que ella siempre se emocionaba y se alegraba de que se leyera ese poema. Okay. Y también, bueno, Francisco Puac dice, gracias, doctora Tobar, por haber abordado tan importante temática. Bueno, pregunta también Viridiana Solís, si Luz Méndez de la Vega escribió alguna vez en la revista FEM. No tenemos ese dato. Es una pregunta interesante. En el año 2011, yo tuve la oportunidad de participar realizando una investigación sobre a la IDFOPA, pero tuvimos que viajar a la Ciudad de México a través de una estancia de investigación con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, de la UNAM, y allí fue cuando consultamos las revistas de FEM, ¿verdad? Entonces, esta vez no pudimos viajar como para poder tener una respuesta. Es una muy buena pregunta. Porque no, en ese momento, pues no, que supiéramos, no estaban en digital, sino que había que ir a los archivos y revisar revista por revista. En ese caso, pues identificando los ensayos, los artículos de a la IDFOPA. Pero digamos ya sí sabemos de la amistad entre ellas, ¿verdad? Una amistad que incluso cuando fue desaparecida a la IDFOPA en diciembre, el 19 de diciembre de 1980, y estaba Guatemala pues bajo el terror, como lo dice en este poemario Toque de Queda, ¿verdad? Luz Méndez de la Vega fue una de las pocas intelectuales que se atrevió a denunciar y a exigir, ¿verdad?, el respeto a la vida de Alaí de Fopa. Pero si no tenemos el dato, sería interesante. Esperamos poder viajar a revisar los números de FEM. De momento, quedamos anotadas con esa inquietud. Muchísimas gracias. ¿Quiere comentar algo, doctora Gladys? Sí, gracias. Les cuento que también ella se constituyó en musa de poetas. Don Flavio Herrera, que fue un abogado y escritor guatemalteco, que
practicó esta poesía de origen japonés que se llama el haikai, que Juan José Tablada trajo a México y luego de México pasa a Guatemala a través de Flavio Herrera, quien fue maestro también de Luz Méndez de la Vega en los años 50 en la Facultad de Humanidades. Le escribió un haikai que se llama Luz y dice: Luz, te llaman Luz, yo Lucía, porque eres luz y armonía, y con luz de tu semblante pinta su estampa el día, y le pone marco al cielo con la mata de tu pelo. Precioso el haikai, ¿verdad? Precioso. Le hicieron le hicieron sonetos también. Manuel José Arce, un poeta que fue muy amigo de ella, dramaturgo, poeta, escritor. Manuel José Arce le escribe uno que se llama Medallón. Aquí el nombre define, no señala, pues luz es luz que alumbra plenamente bajo el color sereno de su frente, sobre su ceja en actitud de ala. Verso y escena su talento iguala, calor de su palabra transparente, transparencia en su voz, cálidamente, y la presencia toda luz y gala. Va con su porte y su mirar lejano, encendiendo en su risa campanadas con bronces de claveles sevillanos. Lleva un lirio en milagro por la mano, una canción de sueño en la mirada y un nombre de romance castellano. O sea que también se constituyó en musa, ¿verdad?, de los poetas. Y así hay otras poesías también. Yo misma, cuando ella murió, el día que murió, que fue el 8 de marzo del año 2012, exactamente en un Día Internacional de la Mujer, muere ella. Tuve oportunidad y el gusto, ¿verdad? Y la tristeza en ese momento de escribir un acróstico para ella. No sé si puedo leerlo. Sí, si quiere, adelante. Gracias. Dice Luz Méndez de la Vega. Su nombre suena en el umbral de la etérea sinfonía del universo, en esa zona diáfana donde su esencia de mujer bella, valiente y creativa quedó atrapada eternamente en años luz, en ritmos luz y en nostalgia de luz primaveral en los días invernales que hoy nos toca vivir en este suelo nuestro de voces silenciadas, donde previo a zarpar, la bella, la valiente, la creativa poetisa dispersó por el aire 1000 versos traducidos en múltiples idiomas hacia los 4 puntos cardinales del planeta, cubriendo así de luz a todas las palabras que eran sombra, para volar, 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 junto a las mismas, convertida en energía vital que enfrenta a Tánatos y se funde con Gaia y con Eros en un perpetuo canto de voces que se alzaron, se alzan y se alzarán siempre en contra de la ignorancia y la injusticia. Muy bien, pues muy bonito. Gracias. Pues bueno, se nos ha ido el tiempo, entonces, pues bueno, para dar cierre, vamos a mandarles este diploma que dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento, bueno, a ambas coordinadoras de la obra por su participación en la presentación editorial Luz Méndez de la Vega, Pensamiento Crítico con Perspectiva Feminista, 24 de septiembre de 2021 en la Ciudad de México. Y bueno, lo firma nuestra querida directora, la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora de nuestro Museo de la Mujer de la Ciudad de México. Pues ha sido un placer para nosotros tenerlas el día de hoy, que nos hablen de esta gran escritora y conocerla. Y bueno, pues
los invitamos a leerla, a buscar su obra. Si en el Facebook nos ponen ahí comentarios o su correo para que les hagan llegar el PDF, como ya lo prometió la doctora Gisela López. Pues bueno, muchas gracias. En nombre del Museo de la Mujer, les damos pues el agradecimiento de habernos presentado este libro el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.